Guía de 6 pasos para desidentificarte de tu ego-mente. Antes de compartirte este ejercicio muy efectivo para suavizar discursos mentales que hacen daño, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, le des clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los videos que te estamos trayendo cada semana. Estoy segura que tú, igual que yo, y creo que todos los seres humanos de este planeta, has tenido en algún momento o todos los días de tu vida en distinto grado un discurso, una frase o un grupo de creencias que se repiten a nivel mental, que te bloquean, te frenan para poderte sentirte tranquilo o tranquila, en paz, sereno o serena, e incluso para poder seguir adelante con proyectos que tienes en tu vida. Todos, desde que somos niños, empezamos a construir discursos mentales con los cuales nos empezamos a identificar. Y muchas veces esos discursos, son voces que han venido del contexto, de nuestros padres, de espacios y de lugares que no realmente tienen que ver con quiénes somos en nuestra esencia. Cuando digo esencia, es un tema que es importantísimo explorar a la hora de hablar de mente-ego, porque el simple hecho de nombrar esencia ya nos entra en un plano, en un contexto que nos permite saber que somos mucho más que nuestra mente. Si quieres escuchar una charla bastante profunda, desarrollada, de 4 terapeutas que de manera muy vulnerable, también hablando de la experiencia personal, hablan acerca de por qué no somos nuestra mente, te invito a que busques el video titulado No eres tu mente. Hoy voy a ir un poquito más concreta con el ejercicio de cómo empezar esa conversación de desidentificar. Pero como te digo, si quieres profundizar en otras ideas, cosas que te pueden ayudar a explorar el cuestionar si tú eres todo lo que pasa a través de tus pensamientos todos los días, te recomiendo muchísimo ese video. Este tema de aprender a desidentificarnos de la mente es algo que he trabajado muchísimo a nivel personal, porque así como soy una persona muy conectada con toda mi multidimensionalidad, también he sido una persona muy mental y sé que esto es algo que le pasa a muchísimas personas, porque además lo veo a diario en mi consulta. Y justamente porque es un tema que he estado trabajando muchísimo y me he encontrado entonces repitiendo mucho el ejercicio que les voy a compartir, decidí que quería hacerlo aquí en el canal para que muchos más puedan verlo. Sé que les va a hacer muchísimo sentido y tengo confianza total de que es un buen comienzo para empezar a darnos un descanso de ese parloteo que no nutre y nos desconecta cada vez más y no nos permite tomar una pausa para volver a empezar desde todo eso que somos. Lo primero entonces, cuando ya tienes identificado cuál es ese patrón o esa conversación o ese discurso que se repite muchísimo, puedes empezar el ejercicio. Muchas personas me dicen, bueno, Olga, tú me dices que empiece a observar y ya llegué a eso, ya pude identificar y ya me empiezo a dar cuenta cuáles son esos momentos en los que ese discurso mental está muy fuerte y empiezo a sentir malestar. Pero, ¿qué hago cuando ya he identificado que el malestar que estoy sintiendo tiene que ver justo con ese patrón o con ese pensamiento que se está repitiendo? Vienen entonces los pasos. Lo primero que tienes que hacer cuando ya estás en ese lugar de haberte podido dar cuenta que entraste en la repetición de ese pensamiento, lo primero que vas a hacer es respirar. Podría decir casi que esta es la parte del ejercicio más importante, porque respirar implica, uno, desde lo fisiológico, volver a regular los ritmos de tu sistema nervioso, de tu corazón, y entonces de entrada eso ya te permite una manera de pensar más clara y más neutral. La neutralidad es súper importante en este ejercicio. Segundo, respirar ayuda a volver a anclar el alma adentro del cuerpo físico. Muchas veces nos entregamos e identificamos sin cuestionar el discurso mental que hace daño porque estamos totalmente fuera del cuerpo, estamos como disociados. Entonces, una manera simple pero contundente y siempre efectiva para volver a anclarnos en el aquí y en el ahora es respirando. Entonces, toma inhalaciones
y exhalaciones que sean muy conscientes. Eso quiere decir que estás escuchando el sonido de tu respiración, que estás sintiendo cómo entra el aire y cómo en la exhalación no haces esfuerzo para que simplemente salga y lo haces de manera fluida. Segundo paso, date un minuto para observar ese discurso mental sin hacer juicios. Porque muchas veces lo que pasa también es que se pone tal vez más negativa la experiencia porque te das cuenta que estás en un discurso mental que no te nutre, que te está haciendo daño, pero te llenas de rabia o de frustración y te castigas o castigas a la mente por qué estás ahí otra vez, por qué estoy pensando esto otra vez, ¿cuándo será que voy a dejar de pensar así? Por eso les decía, la neutralidad es fundamental y una manera de empezar a entrar en esa neutralidad es siendo simplemente un observador. Entonces, por unos minutos estás ahí como si estuvieras viendo una obra de teatro, como si estuvieras apreciando una obra de arte, en donde al comienzo simplemente quieres observar y ver el cuadro completo. Tercer paso, empieza a entablar una conversación con ese discurso o con esa voz. El simple hecho de tener la intención de tener una conversación con ese discurso mental ya lo externaliza, es decir, le da un lugar, porque muchas veces esos discursos mentales que están fundamentados en miedo, lo que están buscando en realidad no es en perjudicarnos, sino en buscar guía, en buscar contención, en buscar un espacio, como todo lo psicológico. Si vamos a entender que todo es vibracional, que todo es frecuencia, tenemos que entender que todo necesita ubicarse en algún lugar. La energía no se destruye, la energía se transforma. Entonces, un primer paso para darle la mano a ese pensamiento y decirle, te voy a invitar a ubicarte y entonces darle el mensaje de que somos nosotros en nuestro wholeness, en nuestra integridad, los que vamos a guiar. Le entablamos una conversación con el discurso mental y lo que podemos hacer es decir, hola, te estoy observando, sin emitir un juicio. Cuarto paso, y esto es algo que he estado conversando mucho en la consulta y hace unos días hice el ejercicio con alguien y fue muy bonito porque le daba como más poder y claridad al proceso que les estoy compartiendo. Y es que le pongas un nombre a ese discurso, un poco para poder tener más claridad y para que sea más fácil sentir ese ejercicio que a lo mejor se siente un poco raro y es de cómo así que voy a hablar con mi mente. Ponle un nombre, porque es que además casi que es una entidad, casi no, es una entidad, por no decir una persona, en el sentido en que generalmente cada vez que vuelve y se manifiesta, el discurso es muy parecido, el tono es muy parecido, la intensidad con la que se repite es muy parecida. O sea, estamos hablando de una parte que está viviendo adentro de ti, que tiene como un carácter, una personalidad definida y por eso entonces le puedes poner un nombre. Para efectos del ejercicio que hice en la consulta, nombramos a esta entidad o a este discurso mental Anita. Quinto paso, profundiza ya en la conversación con afirmaciones un poco en tono como de pregunta que le den la idea a Anita o a esa mente, cual sea el nombre que tú le hayas querido poner, de que tú estás consciente. Este es el paso en el que mediante ejemplos que te voy a dar de afirmaciones o pseudo preguntas que le puedes hacer a la mente, se entiende que has entrado en plena conciencia de saber que tú no eres esa mente. Una primera frase entonces es decir, hola, observo que estás pensando mucho. Tú puedes también crear muchas frases según lo que tú estés sintiendo que necesitas, pero las que yo he visto que tienden a ser comúnmente frases que ayudan mucho por el estado mental en el que tendemos a entrar son también, por ejemplo, observo que estás muy ansiosa o muy ansioso en el caso de un hombre, como sea que te sientas más cómodo haciendo el ejercicio. Hola Anita, observo que necesitas o tienes muchos deseos de controlar. Y aquí quiero que vuelvan y caigan en cuenta en que estas frases que estoy diciendo, lo único que están haciendo es enunciar que estamos observando
que esa persona, identidad, característica está en un estado emocional mental que no hacemos juicios de valor. No continuamos con y eso no nos sirve ahora o y eso está muy mal. Simplemente enunciamos desde un lugar de neutralidad. Otras dos muy poderosas para decir es: hola Anita, observo que en este momento estás sintiendo mucho miedo. O hola Anita, estoy observando que en este momento estás pensando mucho en el pasado y en el futuro. Lo que hace hacer estas afirmaciones, y yo digo que tienen un poquito como un tono de pregunta en el sentido de que casi que estás invitándola a tener una conversación pero distinta, es que es como coger al ladrón en el acto. Ya cuando esto desinfla el ego, desinfla esa mente ego que está tratando de, una vez más, simplemente buscar un lugar, pero cuando nos identificamos hace daño, se desinfla porque es como que la cogiste en el acto. Y por eso es ya el simple hecho, incluso sin profundizar en la conversación, que podría ser claro el siguiente paso, pero sin ni siquiera necesidad de seguir allí, el simple hecho de hacer esto ya desinfla este ego. Y el sexto y último paso, que me parece muy bonito, es preguntarle a Anita, o el nombre que le hayas dado, ¿qué necesitas? Esto también implica una postura muy potente de desidentificación del discurso doloroso, porque en lugar de entrar inmediatamente en emoción negativa, porque escuchaste que tu mente te dijo que estás muy gorda, que estás muy fea, que no estás trabajando lo suficiente, que no te estás esforzando bien, que no estás siendo exitoso en tu trabajo, en tu estudio, en vez de entrar en emoción negativa inmediatamente, lo que le estás planteando es eso que me dices, o sea, digamos que el mensaje implícito cuando le preguntas ¿qué necesitas? Es que no te vas a ir a creerte lo que te está diciendo y más bien tú desde tu integridad, desde tu wholeness, le quieres ofrecer a ese discurso una alternativa para que se pueda sentir escuchado o escuchada y entonces empezar a transformar ese discurso que, lo cierto, nunca nos lleva a un mejor estado emocional, ni a transformar, ni a cambiar cosas. Me encantaría saber qué te hizo sentido del ejercicio que te acabo de compartir. ¿Qué ejercicios has hecho antes para trabajar tu relación con tu mente ego? ¿Y qué tanto conectas con la idea que explorar tu lado esencia, tu lado integridad, ayuda a que esos discursos se desinflen un poco para poder construir una personalidad que integre más quién eres en realidad? Puedes dejarlas aquí en tus comentarios y voy a estar feliz de continuar la conversación para que nos podamos nutrir y también para que todas las personas que lleguen a ver el video y a ver los comentarios puedan beneficiarse de esta conversación que aquí estamos construyendo. Si la parte de la respiración te hace sentido y quieres ir incluso un poco más allá, te invito a que practiques cualquiera de estas meditaciones que tenemos en el canal. No olvides además suscribirte a nuestro canal, darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los videos que te estamos trayendo cada semana. Mente, cuerpo y alma, los 3 lentes que necesitas para entender a tu salud.